Seguimos con nuestro culto y nos acercamos ahora al momento de aprender de la palabra y de adorar al Señor, como decimos, a través de la escucha. Vamos a leer primero la lectura. Los niños es que tienen unas ganas de aprender del Señor, ¿verdad? Que están deseando subir, pero vamos a escuchar primero todos juntos la lectura del pasaje de esta mañana que se encuentra en Mateo. Podéis buscar en vuestras Biblias Mateo 20. Sabéis que este verano estuvimos viendo parábolas de Jesús, pero se nos quedó una pendiente. Hubo una parábola que teníamos pendiente, la parábola de los trabajadores de la viña. Y gracias al Señor ha provisto a alguien que puede predicarla en el día de hoy, que será nuestro hermano Nahum. Pero vamos juntos a leer. Empezaremos leyendo en Mateo 19, a partir del versículo 16 hasta Mateo 20, 16. Dice así: y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia.
¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Pues buenos días, hermanos. Qué privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes este domingo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Como Eric estuvo leyendo el pasaje que leyó fue larguísimo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Pero antes de que comencemos con el texto, me gustaría preguntarles si conocen a este hombre. Se llama Jeffrey Dahmer. Últimamente se ha hecho más popular entre los jóvenes porque Netflix sacó una serie sobre él el año pasado. No conocía realmente su historia hasta que se me presentó haciendo esta predicación, ¿no? Pero para aquellos que no lo conozcan, Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie que mató a 17 personas, a 17 jóvenes, y con algunos de sus cadáveres pues cometió necrofilia, los violó, se comió algunas de sus partes y otras cosas desagradables, ¿no? Por eso hay una serie que gira alrededor de él, por el morbo de su persona. Pero quiero que escuchen esta cita que encontré de él, que por lo que me han dicho, porque no he visto la serie, también se ve reflejada en ella. Sin embargo, mientras Jeffrey Dahmer estuvo en prisión, le enviaron libros y tratados sobre el evangelio cristiano. Con el tiempo comenzó a reunirse con un pastor local. El mismo Dahmer escribe sobre cómo se dio cuenta de que era un pecador irresponsable ante un Dios santo. En una entrevista televisiva con Stone Phillips dijo: «He llegado a creer que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. Y creo que yo, al igual que todos los demás, seré responsable ante Él». En esa misma entrevista, Dahmer reconoce que Jesús es su Señor y Salvador. Creyó y fue bautizado. Dahmer fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, un día después de asistir a la capilla, un compañero de prisión lo atacó para matarlo, pero sobrevivió. Poco después, mientras estaba en prisión, fue atacado nuevamente y finalmente murió. Y la pregunta es, ¿qué? Jeffrey Dahmer, este asesino en serie, violador, que comía humanos, ¿esta persona va a estar en el cielo? ¿Recibirá un denario? Claro, confesó su fe en Cristo, pero murió tan poco tiempo después que no fue capaz de demostrar si su fe era real. ¿Qué opinas de compartir una manzana del árbol de la vida junto a Jeffrey Dahmer? La idea de ello impacta todas tus sensibilidades espirituales. O te hago otra pregunta similar. Imagínate que cuando estés en el cielo y vayan a reconocer todo el trabajo que has hecho para el Señor, tienes a tu lado al jovencillo, aquel que se escaqueaba siempre para servir en la iglesia, que luego se fue al mundo a vivir la vida loca y que en algún momento rebotado de la vida llegó, se pidió perdón al Señor y no se sabe cómo, pero allí te lo encuentras. En el cielo no lo habías visto nunca más en toda tu vida. Y está allí junto a ti a recibir la recompensa de Cristo. ¿Cómo te sentirías? ¿Creerías que valió la pena todo tu esfuerzo y sacrificio para el Señor durante toda tu vida? ¿O más bien pensarías que no valió la pena matarte tanto para al final estar en las mismas condiciones que este, pero sin todo lo bailado? Pues el pasaje en el cual vamos a estar meditando hoy, Jesús cuenta una historia similar a esto.
Y el mensaje central de este texto, el mensaje con el que quiero que se queden, es que un corazón que se sacrifica alegre y diariamente para Dios solo puede nacer por la gratitud a su misericordia y la pasión por su gloria. Un corazón, una vida alegre y que diariamente se sacrifica a Dios solo puede nacer por gratitud a su misericordia y pasión por su gloria. Entonces, el pasaje se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y para entender bien el significado de este pasaje, tenemos que entender bien el contexto, como pasa normalmente en la Biblia, pero especialmente en este texto, el versículo 1 empieza con el porque el reino de los cielos, porque te está indicando que este pasaje está en estrecha conexión con lo que acaba de suceder. Y como leyó Eric, vimos que un joven moral, rico, se acercó a Jesús para preguntarle: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde: guarda los mandamientos de Dios. Pero este joven es consciente de que algo está fallando en su vida. Y dice: pero ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? A lo cual Jesús responde: vale, si quieres la vida eterna, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice el versículo 21 que de esta manera tendrás tesoro en el cielo. El caso es que el joven rico no le gustó la respuesta. Dice el texto que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ante el rechazo de este joven, Jesús dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esto para los discípulos que estaban allí escuchándole era sorprendente, porque este joven rico, moral, era el prototipo ideal para una persona que va al cielo. Si alguien puede ir al cielo, es una persona así, una persona que es rica, que está bendecida por Dios, una persona que es moral, que guarda todos los mandamientos y encima desde joven. Si hay alguien que puede ir, es este. Pero Jesús, para dejarlo aún más claro, dice: para los hombres es imposible que una persona se salve, pero para Dios todo es posible. Y ahora viene lo que da lugar a la parábola de hoy, y es la pregunta que hace Pedro en el versículo 27. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta pregunta hecha en esta situación da lugar a la parábola en la cual vamos a estar meditando hoy. Porque esta parábola es una respuesta de Jesús a las motivaciones y creencias desviadas que hay detrás de la pregunta de Pedro. Pedro está pensando de la siguiente manera: si esta persona prototipo, perfecta, moral, rica, bendecida por Dios, recibiría tesoro en el cielo si lo vendía todo y le seguía, ¿qué recompensa tendré yo que justamente he hecho eso? Yo he hecho lo que el mejor de los mejores no hizo: dejarlo todo para seguirte, Jesús. ¿Qué recompensa obtendré yo? ¿Qué recompensa por encima de todos tendré yo? Por mi vida y entrego y servicio al reino de Dios, ¿qué recompensa especial tendré yo? Que he cumplido lo que ni este ha podido cumplir. Y Jesús le responde que es verdad. Que es verdad que por haber dejado su vida y haberle seguido, recibirán recompensa y vida eterna. Versículos 28 y 29. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar, y cualquiera que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero, dice seguidamente en el versículo 30, pero, sí recibirán, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
Así que Jesús le muestra que es verdad, que por haberle seguido y dejando sus vidas, recibirán recompensa y vida eterna. Pero les advierte que se sorprenderán cuando vean que no son reconocidos de la manera que esperaban en el reino de los cielos. Cuando vean que otros son reconocidos a la par que ellos, al mismo tiempo que ellos, o incluso antes. Y para ejemplificar esto, para aclararlo, Jesús comienza a contar esta parábola. Es una historia que ejemplifica cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, cómo funcionan las cosas en aquel lugar donde Dios es el centro de todo y todo está bajo su autoridad y bendición absoluta. Así que empecemos con la parábola. Y para poder entenderla, necesitamos entender el simbolismo que hay detrás. Así que vamos a dedicar unos minutitos a poder entender los elementos principales que compone esta parábola, ¿vale? Dice el primer versículo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La primera pregunta entonces es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este padre de familia? ¿Quién es el dueño de la viña? Debido a que Jesús está hablando de cómo funciona el reino de los cielos, sabemos que este hombre representa a Dios, porque Él es el dueño de la viña. Este hombre es el dueño de la viña, entonces representa a Dios. ¿Y qué es la viña? La viña representa su reino, su dominio, todo aquello que está bajo la autoridad y bendición absoluta de Dios. Y vemos en diferentes lugares de la Escritura, incluido en Mateo, que se utiliza la metáfora de la viña para referirse al pueblo de Dios. Varios profetas, lo pongo aquí, varios profetas utilizan la metáfora de la vid para hablar del pueblo de Dios, como Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo utiliza varias veces esta metáfora para referirse al pueblo que está bajo su bendición. Así que el hombre de familia es Dios, la viña es el pueblo de Dios, es el reino de Dios, es aquello que está bajo su autoridad y dominio. Ahora, ¿qué es el denario? Antes de preguntarnos quiénes son los obreros, me parece más útil que pensemos qué es el denario. Porque si el denario es algo que solo pueden recibir los cristianos, está claro que los dos tipos de obreros, son cristianos. Pero si el denario lo puede recibir cualquiera, tendríamos que ver qué tipo de cristianos, qué no creyentes son. Pero el denario más bien parece ser la recompensa por la cual Pedro está preguntando. Pedro dice: Jesús, tú dijiste que si el joven rico dejaba todo y te seguía, tendría tesoro en el cielo. Por eso Jesús, pregunta a Pedro en el versículo 27, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? ¿Y qué hace Jesús? Le responde diciendo que tendrán recompensa y vida eterna. Pero, cuidado, porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces este denario o pago representa la recompensa de la cual Jesús está hablando en estos versículos. No solo es este denario la vida eterna, que dice en el versículo 29, heredará la vida eterna, sino que también son las muchas otras recompensas que Jesús menciona. Os sentaréis sobre 12 tronos, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, el pago o el denario de esta parábola representa la salvación y recompensas eternas que Dios da y dará. Ahora, ¿quiénes son los obreros? Ahora que sabemos qué es el denario, podemos saber quiénes son los obreros. Los obreros representan a cristianos. Es decir, gente que forma parte del reino de Dios. Los obreros son personas salvas, los que vienen a primera hora y los que vienen a última hora. Son personas salvas. Y esto lo sabemos porque ambos grupos reciben el denario. Ambos grupos reciben la recompensa y bendición eterna de Dios. Ambos grupos son salvos. Así que esta parábola no va de lo que le pasa a los cristianos frente a los no cristianos. Esta parábola va
sobre qué pasa con los cristianos. Esta parábola va dirigida a la mayoría de las personas que hay aquí. Y la pregunta que debes estar contestando hoy es si con tus motivaciones para venir a la iglesia, si con tus motivaciones para servir, si con tus motivaciones para vivir en tu día a día, estás siendo motivado, estás siendo de esos primeros que serán postreros. Jesús está contestando la pregunta de Pedro y le está diciendo: Pedro, es cierto, lo habéis dejado todo por mí, para seguirme a mí, pero no debes creerte que por hacer eso mereces un trato o una recompensa especial en el reino de los cielos frente a otros creyentes. Vamos a hacer un ejercicio. Mira a las personas que tienes a tu lado. Míralas. Las que tienes delante, las que tienes detrás, las que tienes a los lados. Obsérvalas. Piensa, conoces más o menos sus vidas, probablemente. Algunos no, pero más o menos conoces sus vidas. Jesús está diciendo en esta parábola que cuando trabajamos para el Señor debemos hacerlos conscientes de que eso no nos hace merecedores de una mayor recompensa de las personas que tienes a tu lado. Aquí ya empieza a torcerse la cosa. Jesús está diciendo que ese hermano que tienes al lado, que siempre llega tarde a la iglesia, que su matrimonio es un desastre porque no has sabido cuidarlo, que esa mujer gritona que tienes a tu lado, que es una impaciente, que este marido tuyo que es un desastre, que ese tío que se escaquea siempre para que hay que limpiar, el tío se va rápido, no, que tengo la comida que... Está diciendo que es posible que vayas a recibir la misma recompensa que ese que tienes a tu lado. Esa es la historia que Jesús está contando aquí. Ambos grupos son cristianos. Así que vamos a adentrarnos más en esta parábola. Dice el versículo 1, dice que el dueño de la viña salió a las 6 de la madrugada, a primera hora del día, si tienes la Reina Valera como yo, y contrató a obreros para su viña, y acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Si usas Reina Valera para no trabarte, primera hora del día, en una cultura donde primera hora es cuando sale el sol, nada más salir del sol, porque no hay luz, no hay LED, no hay nada. Primera hora es cuando hay un poco de luz, esa es primera hora. Y tercera hora es cuando han pasado 3 horas desde que salió el primer rayito de luz, ¿no? Entonces vemos que el dueño de la viña sale a primera hora, a las 6 de la madrugada, y contrata obreros para su viña, y los envía a su viñedo por un precio justo. Luego a las 9 de la mañana dice que encontró a otros que estaban sin trabajar, dice el versículo 4, que los contrató por lo que sea justo. Claro, aquí se sobreentiende que si tú empiezas a trabajar menos horas, que vas a cobrar menos, ¿no? O alguien que trabaje 4 horas al día, media jornada, cobra 8 como jornada completa. Por aquí no hay nadie tan bendecido por aquí, ¿no? Bueno, si tal, avísenme que mando currículum, que hace falta. Pero dice que luego a las 12 volvió a salir este dueño de la viña e hizo lo mismo y contrató a otros. Y luego a las 3 de la tarde va y contrata a otros, diciéndole lo mismo: por lo que sea justo, te pagaré. Y el texto no habla de por qué el dueño de la viña sale una y otra vez a buscar más personas. Jesús nos dice por qué. Y la verdad, no hace falta saber la respuesta. Podemos interpretar y conocer lo que Jesús quería decir sin saber la respuesta a esta pregunta. Lo sorprendente es que llegan las 5 de la tarde y el dueño de la viña vuelve a salir. Otra vez, estamos hablando de una cultura donde el día es cuando el sol está y cuando se va el sol se acabó. No ves un pimiento, se acabó lo que podías hacer. Pues el dueño de la viña sale a las 5 de la tarde, cuando queda solamente 1 hora de luz más o menos, a contratar a una persona.
¿Y quién lo vería al señor de la viña yendo? Y quien lo viese pensaría, este tío empresarialmente y contablemente está desviado. No tiene ni idea, de empresas no tiene ni idea. Pero ahí va a buscar personas a las 5 de la tarde. Y les pregunta a unos que se encuentran ahí en el versículo 6, mírenlo conmigo, versículo 6. ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Y ellos respondiendo, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Claro, el salseo viene después a partir del versículo 8, cuando Dios comienza a ser cuestionado. Dice el versículo 8, al atardecer el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Y esto ya es un problema, porque hay algunas personas que están trabajando desde las 6 de la mañana con la azada para arriba y para abajo, picando, cogiendo los frutos, llevándolos de un sitio para otro. Desde las 6 de la mañana están trabajando. Y el dueño de la viña dice, a los que vinieron últimos, a esos, págales primero. Y en ese momento que ellos están esperando por recibir la paga de todo el día de trabajo, no es que te importe esperar un poquito. Bueno, espera un poquito que no pasa nada. No es que te importe, tú estás reventado de todo el día del sol trabajando y tú quieres irte a tu casa ya. O cuando estás con el coche por la autopista o en estas caravanas que se forman y están avanzando poquito a poco en una intersección y viene uno que tú ves que se te va a colar, tú llevas ahí 15 minutos esperando y ves que se te va a colar y se te cuela. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque, bueno, llevo todo el día trabajando, pero no pasa nada, ¿no? O te cabreas. Qué cara dura este tío que yo he estado haciendo la cola y el tío viene y se me cuela, ¿no? O sea, te enfada, ¿no? Bueno, es un momentito no, espérate tú que yo he estado haciendo la cola. Pues esto ya es molesto, porque el dueño de la viña dice, págale a estos primero, a los últimos, págales primero. Pero el problema ya explota en el versículo 9, acompáñame. Dice el versículo 9, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primeros, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Deja que te lo traduzco a cristiano del siglo XXI. O sea, que yo estuve metiéndome en problemas por ser coherente con mi fe en el trabajo, mientras tú mentías y robabas y encima te aplaudían. Yo que estuve ofrendando para el reino del Señor mes sí y mes también, año tras año, mientras tú estabas cogiendo tu dinero, yéndote de viaje y encima colgándonos en Instagram y en Facebook. Yo que he estado sacrificando mi tiempo libre después de trabajar reventado para servir en la alabanza, en la predicación, en la limpieza, en el sonido, poniendo la mesa en la rambla, mientras tú estabas en tu casa cómodo, tranquilito, en la playita. Al final voy a recibir lo mismo que tú, que apareciste rebotado un día por la iglesia y creíste. Yo voy a recibir lo mismo que tú. Y encima lo recibes antes que yo. Encima te lo recompensan antes, encima te lo reconocen primero. Pero estamos mal de la cabeza, ¿qué está pasando aquí? Esa es la queja que están teniendo los obreros. Llevan desde las 6 de la mañana con las uvas para arriba y para abajo, cargando, con el sol en el cuello. Y se los reconocen a ellos primero y se lo pagan primero. Dice el versículo 11 al 12, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día, a nosotros que llevamos todo el día cargando las cestas para arriba y para abajo. Los has hecho iguales.
son capaces de sentir y de entender la queja de los obreros. Es que vamos a ver. Si al final los dos vamos a recibir lo mismo, la pregunta es, si al final los dos vamos a recibir lo mismo, ¿para qué vengo yo temprano? ¿Para qué soy el tonto que viene a las 6 de la mañana? ¿Para qué trabajo 12 horas si puedo trabajar 1 hora? Y recibo lo mismo. ¿Para qué entregué mi vida a Cristo ahora si tengo estos problemas económicos que los podría solucionar como hacen los demás, robando y estafando? ¿Para qué me resisto a acostarme con las chicas de clase? ¿Para qué me resisto a la pornografía si después de haber disfrutado todo lo que podía, después pido perdón y ya está? ¿Para qué sufro no copiar en los exámenes bajando mi nota cuando otros sí lo hacen y me quedo yo fuera y ellos quedan dentro de las carreras? ¿Para qué? ¿Para qué aguanto a este hombre con el que me casé si es un patán y podría quitármelo de encima y luego al final pido perdón y ya está? ¿Para qué le hablo con delicadeza a mi mujer si es una desagradecida? Si después la trato como me da la gana y luego, ay, perdón. ¿Para qué? ¿Para qué sigo sirviendo en la iglesia complicándome la agenda si al final puedo recibir lo mismo que el que está en la playita, en el bar, tomándose algo? O estando con el móvil y con los videojuegos todo el día. ¿Para qué me lo complico? ¿Para qué obedezco ahora a Dios? Es la pregunta. ¿Para qué obedezco ahora a Dios si puedo hacerlo más tarde? ¿Para qué limitarme? ¿Para qué sufro por Cristo ahora si al final puedo vivir como me dé la gana? Y luego, cuando está a puntito de morir, cuando ya me han visto 10 médicos y saben que voy a morir sí o sí, en el último suspiro, que ya veo que ya sí que me voy, digo, perdón Dios. ¿Y ya? Equivale a lo mismo que 50 años sufriendo por el Evangelio. ¿Para qué? No solo que no nos dan un trato o una recompensa superior, sino que nos igualan a otros que no han sufrido y trabajado tanto como nosotros. ¿Por qué no nos merecemos un reconocimiento superior? ¿Entienden la queja de los obreros? Esa es la historia que está contando Jesús. Pero Jesús les contesta, el padre de familia, contesta a uno de ellos, amigo. Versículo 13, amigo. Es curioso que Dios trata a este obrero de amigo, apoyando más la idea de que habla con un cristiano. Él dice, versículo 13, léelo conmigo, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. ¿Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que a ti? ¿Qué es lo que le dice? Le está diciendo, cuando viniste a la viña, viniste sabiendo lo que te iba a dar. ¿Y qué te di? Lo que te prometí. No he sido injusto. De hecho, soy completamente justo. Y es que cuando nosotros, hermanos, cuando tú y yo vinimos a la viña del Señor, cuando vinimos a su reino, lo hicimos porque éramos conscientes de nuestra necesidad. Que como no entrásemos en esa viña, nos íbamos a morir. Nos íbamos a morir. Estábamos en completa necesidad. Necesitábamos, igual que estos obreros, necesitaban eso, entrar en esa viña para poder sobrevivir. Si el denario o el pago representa la vida eterna, la otra opción de no haber entrado a la viña en su momento es que nos hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados, perdidos en el infierno. Y cuando entramos a la viña del Señor, cuando aceptamos seguirle, cuando aceptamos ir con Él, éramos conscientes de que lo otro que nos quedaba era la muerte. Apartados de Dios, merecedores del infierno, esclavos de nuestros pecados, de nuestros vicios, sacrificando nuestras vidas a ídolos que no nos satisfacen, viviendo como los demás, infelices, llenos de sed y llenos de culpa. Por eso, cuando el Señor dijo, ven a la viña, tú dijiste, sí,
Sí, mira mi estado, me voy a morir, estoy en pecado, estoy lleno de culpa. Quiero ir contigo, quiero ir contigo. Y fuimos a su reino para ser salvados de toda esa miseria. No lo olvides nunca. Ese fue el denario que tú aceptaste y con gozo fuiste corriendo y lo aceptaste. Pero tampoco debemos achantarnos ahora con lo que implica seguirle. No te achantes, no te vengas atrás ahora que te estás dando cuenta de lo que implica seguirle. Porque cuando el Señor nos llamó, sabíamos lo que pedía de nosotros. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Lo sabíais. Lo acabáis de repetir. Cuando Jesús te dijo, ven, ¿tú sabías qué es? Negarme a mí mismo, coger mi cruz y seguirte. Éramos como esos primeros obreros, sabiendo qué exigía el Señor de nosotros y qué recibiríamos, la salvación de todo este mal que nos cargaba, y nos pareció bien. Lo aceptamos y le seguimos. Fuimos contratados para su obra, si hablamos en los términos de esta parábola, porque necesitábamos su salvación ya. No en otro momento, la necesitábamos ya. Le seguimos porque ya estábamos desesperados y le seguimos ya. Por eso, si para ser fiel al Señor hoy tienes que ser honesto en tu trabajo, sé honesto. Si tienes que ser perjudicado por no copiar en un examen, si eso significa para ti seguir al Señor hoy, no copies. Si tienes que amar a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia, a pesar de que es un desagradecido, una desagradecida, hazlo. Si tienes que suplir las necesidades de la iglesia sirviéndole, hazlo. Porque Dios te llamó cuando lo necesitabas. Y Él promete que por tu trabajo, tu pago será justo. Él te promete que tu pago será justo. Será lo que necesitabas cuando vistes tu necesidad y te comprometiste en su momento, y te parecerá justo. Pero hay más. Entonces, queda la pregunta de ¿por qué no dejarlo para más tarde? ¿Por qué no entregarme más tarde? ¿Por qué no obedecer más tarde? ¿Por qué no esperar al final del día? Hablando en los términos de esta parábola. Y la respuesta es, porque el día de tu salvación fue el día de tu salvación. Dios te llamó ese día y no tienes garantía de que más adelante lo hubiese hecho. No tienes garantía. ¿Qué sabes si más adelante estarías en otra viña, entregado a otro señor, esclavizado a lo que Él pide totalmente? Y ya de ahí no quieres irte. No puedes dar por hecho la generosidad de Dios, porque la generosidad es generosidad, no es una obligación, es gracia. La gracia es un regalo que no mereces y por tanto no puedes cogerla como derecho y pedirla y reclamarla. El día de tu salvación, el Señor te salvó. Y esto es parte de lo que está mostrando el Señor cuando dice en el versículo 15, ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Porque su gracia es gracia y no un derecho que tienes seguro mañana si no has sido salvo. Si Dios te llama hoy a su reino, el día de la salvación es hoy. Si Dios te está llamando y ya lo has rechazado varias veces y te sigue llamando, acéptalo, obedécele hoy, porque no sabes dónde estarás mañana, no sabes para quién estarás trabajando, no sabes para qué ídolo estarás sacrificando tu vida, no sabes cómo estarás. Acéptalo hoy, porque Dios te sigue extendiendo su mano hoy y sigue teniendo esa gracia, pero no la des por hecho, porque la gracia es gracia y no derecho. Y aunque eso signifique dejar cosas hoy que te gustan, a dejar sufrir en tu trabajo, amar a esta esposa, a este esposo, aunque síguele, porque Él dice que el trabajo tuyo tendrás una recompensa justa, que valdrá la pena. Él prometió que pagará.
Así que aunque cueste, síguele. Pero esta parábola es también para los que son últimos. Esta parábola es para aquellos que nadie quiere, como los trabajadores del versículo 7. Se han preguntado por qué nadie los ha contratado, aunque lleven todo el día esperando. Llevan todo el día esperando a trabajar y nadie los llama. Quizás porque estas personas son los inútiles que nadie quiere a su lado. Los que no tienen ningún don o ninguna habilidad especial. Los que no son capaces de aguantar y se han ido varias veces y justo venían y él no ha estado. Estos son los feos, los que no merecen ser contratados bajo ninguna circunstancia. Estas personas son como Jeffrey Dahmer, el asesino que mencioné al principio. Gente que nadie diría, esta persona probablemente va al cielo. Con su vida, su fe. Jeffrey Dahmer seguro que... Estas personas son las que nadie diría que deben estar en la iglesia ni en el cielo. Es la gente que se acercaría a mí y diría, Nahum, mira cómo he pasado mi vida. Mira cómo he desperdiciado mi vida. Mira cómo he roto mi matrimonio, cómo he desperdiciado mi juventud, cómo he desperdiciado el instituto, la universidad, he desperdiciado el trabajo, he desperdiciado mi jubilación. ¿Ya para qué? Ir a la plaza ahora a buscar trabajo, ¿para qué? ¿Quién me va a querer a mí? Ir a la iglesia, ¿para qué? ¿Quién me va a aceptar a mí? Mira todo lo que he hecho, mira todo lo que no he hecho. Mira todo lo que he dicho, mira todo lo que he publicado en las redes sociales. Con todo este trasfondo, ¿quién va a querer? A estas alturas de la vida, ¿para qué? Y Jesús responde, porque Dios está buscándote. Porque Dios está buscándote. Porque da igual tu trasfondo, Dios está buscándote. Porque da igual todas las veces que has fallado, Dios está buscándote. Porque da igual todas las veces que has pecado, Dios está buscándote. Dios está buscándote. Es Dios el que hace con su gracia lo que le da la gana. Y se la da a quien le da la gana. Y ningún envidioso puede decirle nada. Ningún envidioso puede decirle a Dios a quién salvas y a quién no. Yo quiero amar a quien yo quiera amar. Yo quiero amar al que está perdido, dice Dios. Yo estoy buscando a esos que están perdidos, a esos que nadie quiere, a los feos, a los que no tienen ninguna habilidad. A esos son los que quiero buscar yo. Y nadie, ningún envidioso puede decirme nada. Nos enseña Jesús aquí. Así que, si tú eres de estos últimos que estás pensando, mira todas las veces que, mira todo lo que he dicho, mira todo lo que he publicado, mira todo lo que no he hecho. A estas alturas, ¿qué? Te invito a que dejes de mirarte a ti mismo. Te invito a que dejes de mirarte lo que has hecho o lo que no has hecho. Te invito a que mires a la cruz de Jesús, como dice la Escritura en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alguien lo resumió bien cuando dijo, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a la cruz, miré a Jesús y vi imposible perderme. Da igual si te has perdido, da igual a qué hora del día vengas, da igual lo que has hecho. Jesús está buscándote y te está diciendo, ven, me da igual lo que opinen los envidiosos, ven, te estoy buscando, sígueme, ven conmigo a trabajar. Es muy tarde, no pasa nada, ven conmigo. Da igual lo que digan los envidiosos. Mira a Jesús y deja de mirarte a ti y lo que has hecho o no has hecho, porque Él está buscándote. Si no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete. Si no lo estás siguiendo, síguele. Si te está pidiendo algo, obedécelo. Ven a su reino y sírvele. Porque Él está buscándote y su pago será
justo, Él es generoso, Jesús es maravilloso, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra basta, su gracia es suficiente, su reino es justo y su yugo es fácil, su carga es ligera, así que ven al reino de Jesús, mírale a Él y no te mires a ti. Y así termina Jesús la parábola en el versículo 16. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Pero como dije, esta parábola no está pensando tanto en el que es último, que también, sino está dirigida principalmente a aquellos que se creen primeros y luego serán últimos. Jesús se los contaba a sus discípulos como una advertencia de que ellos podían ser esos primeros que al final iban a ser últimos. Y la cuestión en realidad no es quedar primeros o últimos. El truco no está en, pues voy a quedarme último para así que me ponga primero. No, la parábola no va de eso. La parábola va de que te olvides de tus enfermizas comparaciones con los demás. Que dejes la envidia y te preguntes, ¿qué es lo que me está motivando a mí a vivir para el Señor? La parábola va de las motivaciones para seguir al Señor. ¿Qué es lo que te está motivando a ti para seguir al Señor? Para servirle, para entregar tu vida. ¿Qué es lo que te está motivando? La queja de lo que Dios permite a otros hermanos. La envidia de lo que hace o no hace la otra persona. La murmuración con otras personas. Todo ello son síntomas de que no estás siguiendo a Dios con las motivaciones adecuadas. Y cuidado, porque Jesús ha dicho que muchos que se creen superiores a aquellos que critican, muchos serán adelantados por esos que critican y ellos serán últimos. De ahí que el mensaje central de esta predicación sea, si me lo pasas ahí. Si me lo pasas, porfa. El mensaje central de este texto es que un corazón que se sacrifica alegre y diariamente para Dios solo puede nacer por la gratitud a su misericordia y la pasión por su gloria. El mensaje central de este texto es que un corazón que se sacrifica alegre y diariamente para Dios solo puede nacer por la gratitud a su misericordia y la pasión por su gloria. Lo contrario a un corazón envidioso, a un corazón celoso de lo que Dios da o no da a otros, es un corazón alegre por lo que tiene, satisfecho con lo que Dios le ha dado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir? Vete pasándole porque no me funciona esto. ¿Cómo podemos vivir una vida de entrega a Dios con un corazón satisfecho? Y de esta manera quiero concluir, viendo cómo podemos obedecer, cómo podemos cuidarnos de esta advertencia que hace Jesús aquí. Y lo primero es, deja de compararte con las vidas que los demás tienen para quejarte. El que vive agradecido al Señor como es debido, mira el pecado de los demás, mira los fallos de los demás, mira la hora que viene de los demás, no con orgullo, sino con temor. Y dice, Señor, si no fuera por tu gracia, ese soy yo. Si no fuera por tu gracia, ese soy yo literalmente. Si no me hubieras llamado, Señor, yo estaría igual. Ese sería yo. No soy mejor que esa otra persona. Esa persona sería yo si no me hubieras rescatado en su momento. Por eso, Señor, te sirvo, porque no hay nadie como tú, aunque me esté costando seguirte, pero te sigo, mereces la pena, porque si no es por tu gracia, ese soy yo. Da igual a quién mires, cuán malo sea, si no es por su gracia, ese eres tú. Número 2, reconoce y agradece la misericordia que ha tenido Dios contigo y que sigue teniendo. Para poder vivir una vida entregada a Dios de corazón alegre y satisfecho, debemos reconocer y agradecer la misericordia que Dios ha tenido contigo. Reconoce que si no fuese porque el Señor te llamó a las 6 de la mañana,
o a las 9, o a las 12, a cualquier otro momento, estarías condenado a morir de hambre. Era lo que te quedaba. Si Él no venía a buscarte, lo que te quedaba era estar condenado a la muerte o esclavizado a otro Dios falso que nunca paga bien. ¿Y cómo reconocemos, cómo agradecemos a Dios la misericordia? ¿Cómo hacemos surgir en nosotros esa gratitud al Señor? Te voy a dar 3 tips. Ahora dicen 3 pro tips en TikTok. Pues 3 pro tips. 1, cuéntale a otros cómo Dios te ha salvado. De verdad, cuando uno vive en una burbuja cristiana y cuando comienza a recordar con otros, especialmente con no cristianos, de lo que el Señor te ha salvado, es como, Señor, qué misericordioso eres. De lo que era y lo que soy. Todavía me tienes que seguir salvando, pero lo que era y lo que soy. Así que cuéntale a otros de lo que Dios te ha salvado y recordarás y agradecerás su misericordia. Otro pro tip. De manera frecuente, dedica un tiempo a confesar tu pecado. Es asombroso que a veces pasan días, semanas y meses y no le pedimos perdón a Dios por nada. Si lo piensas, esta conducta es del diablo. O sea, tu condición pecaminosa, nuestra condición pecaminosa era tan grave, tan profunda, que Dios no le quedó más remedio que sacrificar a su propio Hijo en la cruz para salvarnos. ¿Crees que tu condición es tan superficial que no hace falta pedirle perdón a Dios? Hay una contradicción ahí en nosotros. Dedica tiempo frecuentemente a poner a analizar tu vida, a poner a analizar tus pensamientos, las motivaciones por las cuales hiciste aquello o lo otro, los deseos que tenías, y confiésale a Dios lo que has hecho mal. Te darás cuenta, si haces eso, de la profundidad de tu pecado. Y dirás, Señor, de lo que me sigues salvando hoy, de lo que me sigues salvando, ¿me tienes que salvar de esto? Madre mía, Señor. Vivimos pecando constantemente. Así que una forma de reconocer y ser agradecido a Dios, que tu corazón sea agradecido, es dedicando un tiempo a confesar tu pecado. Y otro pro tip, el último. Cuéntale a personas maduras y de confianza los pecados con los que estás luchando actualmente. Cuéntaselos. Y verás que una simple mentirijilla, que bueno, se me escapó y bueno, perdón Señor, y continuamos. De repente, si se lo cuentas a otra persona, la gravedad del asunto te ayuda a ver mejor la realidad y la gravedad del asunto. Loco, soy un mentiroso. Si es que huyo y miento. Tuve que mentir en esto. Mis motivaciones son estas. Estoy huyendo de esto. Eso, ser honesto con tu propio pecado, no te alejará de Dios. Te acercará más a Él porque dirás, Señor, de esto me tienes que seguir salvando. Ayúdame. Y serás agradecido porque el Señor dice que nos salvará incluso de nuestros pecados. Y lo tercero que podemos hacer para vivir una vida de entrega a Dios con un corazón satisfecho, si me lo pasas ahí, es busca observar la gloria de Dios en todas sus formas y expresiones. Si me pasas ahí la diapositiva, este soy yo hace un par de meses, 4 o 5, no sé, viendo pájaros. Tengo un profesor de IPSE, yo estoy en el seminario aquí de IPSE, que es un fan de los pájaros, es un friki de los pájaros. Y el curso pasado, casi al final del curso, pues nos invitó a pasar un día diferente, a mirar los pájaros. Y el tío se sabe todos los nombres de los pájaros. O sea, es una cosa sorprendente.
Porque le decía, mira, ¿y ese pájaro? No, ese pájaro es un no sé qué. Ah, y ese otro pájaro, no, ese pájaro, si te fijas en el pico y en las alas, que la tiene un poquito más doblada, ese tipo de pájaro es un no sé qué. Yo como, y este otro, no sé, pero saca un libro como de 1000 páginas, está aquí. Si te fijas, este pájaro es un friki total de los pájaros. Se sabe los nombres como si fueran Pokémon. No sé si alguien juega Pokémon aquí, pero es una cosa exagerada. El caso es que estábamos ahí pasando el día y de repente vemos en esas tablitas de madera que hay 2 o 3 personas que están flipando, mirando por el pájaro, mirando con los prismáticos y tal, pero emocionadísimas. Claro, nos acercamos y resulta que había un pato shiny, o sea, un pato muy, muy raro, que normalmente no está en Castelldefels. O sea, ellos tienen una especie de Pokédex, una especie de guía, donde tú dices, vale, en Vilanova suelen haber palomas. Bueno, 800.000 personas han visto una paloma en Vilanova, eso no es nada. Pero en Castelldefels, en Viladecans, no me acuerdo dónde era esto, 3 personas han visto a este tipo de pato. Entonces la gente estaba desquiciada porque nadie ha visto ese pato. Entonces estaban ahí sacándole fotos. Uno que estaba allí cogió el móvil y dice, mira, ven rápido que está el pato, no sé qué, que no sé cuánto, vengan para aquí. De repente en un par de minutos vienen un montón de personas con cámaras enormes a sacar fotos al pato para poder demostrar que ellos vieron al pato. Y estaban emocionados y estaban diciendo, es que es súper diferente el pato, mira el pico que tiene, mira el no sé qué. Y yo, claro, yo mirando el pato, digo, tío, me parece igual que los otros patos. Yo no entiendo. Y ellos, no, que es súper diferente, fíjate, que tiene una máscara, que tiene unas rayitas. Digo, tío, de verdad, igual. Un rato mirándolo, pero un rato, digo, sí que es cierto que tiene unas manchitas. Digo, vale, sí, ya veo la diferencia, pero estas personas venían motivadísimas, alegres, felices, llamando a otros para que pudiesen ver al pato. Y la motivación y la alegría, un corazón alegre que se entrega al Señor, viene por ver al Señor, por contemplar cómo Dios se va a manifestar ahora, cómo Dios va a obrar en estos momentos. De ahí viene la verdadera motivación, de ahí viene la verdadera felicidad, de ahí viene todo para lo cual fuimos creados. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los formé y los hice. Tu alma será saciada y motivada no por lo que otros te puedan reconocer, no por sentirte superior a los demás. Tu alma será saciada y motivada al ver al ser para el cual fuiste creado, al ver cómo ese ser se manifiesta, obra en este mundo, salvando a pecadores del infierno, salvando y transformando a su iglesia, obrando en este mundo de manera milagrosa. De ahí, del ver la gloria de este Dios para el cual fuimos creados, de ahí viene la saciedad de nuestra alma, la alegría de nuestros corazones. La verdadera motivación viene de flipar con Dios, de asombrarse al contemplar cómo es Dios, como estos patos. Te dedicas en cuerpo y alma a observarle, a ver cómo se va a manifestar ahora. La verdadera alegría y satisfacción viene de ver cómo Dios muestra su grandeza al actuar en diferentes lugares, circunstancias, en diferentes personas y con diferentes pecados. Y decir, madre mía, el obrar de Dios aquí. Madre mía, este es mi Dios. Este es mi Dios. Vengan y véanlo. Míranlo, cómo nos salvó del pecado. Mira mis pecados, ¿cuáles eran? Míralo, y me salvó. Me salvó, era un viciado al pecado y mírame. Y sigo siendo y me ama. Sigo luchando con estos pecados y Él me ama. Míralo cómo salvó a estos hermanos. Ellos también, idólatras. Y míralos cómo los salvó. De ahí, de ver la gloria de nuestro Señor. De ahí viene la alegría y la satisfacción.
Dios promete que al contemplar su belleza seremos saciados. Por eso entrégate a edificar su iglesia, entrégate a servir, entrégate a amar al hermano necesitado, entrégate a predicar el evangelio a los que no lo conocen, incluso a los que vienen a última hora. Porque cuando Dios obre en esas circunstancias, no estarás envidioso por lo que tienen o no tienen, por lo que has tenido que sacrificar, sino serás saciado por ver a Dios actuar. En conclusión, y termino, Jeffrey Dahmer y muchos otros que parecían que no entrarían en el reino de los cielos, finalmente estarán con nosotros, que nos hemos arrepentido y creído en Jesús. Y estaremos junto a aquellos que reconocemos que han vivido una vida sacrificada al Señor. Y esta realidad de la viña del Señor es hermosa. Porque en todos los casos, en cada uno de ellos se evidencia lo mismo. Dios, el Dios maravilloso, hizo lo imposible. Salvar a pecadores del infierno y de su pecado. Así que sea cuando sea que Dios te haya llamado y las luchas que tengas que enfrentar en medio de tu llamamiento, sigue luchando para Cristo, sigue siguiendo a Jesús. Él ha prometido que valdrá la pena seguirle y que su pago será justo, serás saciado. Así que síguelo. El Señor los bendiga.